La escritura en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 al 9. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Esperamos que Dios nos hable, hermanos, en esta hermosa noche. Dios me ha ministrado para traer esta palabra. Esperamos que sea Dios obrando a través del Espíritu Santo, que sea Él convenciendo en esta hermosa noche. San Juan, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Padre, hemos leído, Dios mío, su palabra en esta hermosa noche, Señor. Esperamos que se esté orando de una manera especial, Señor. Pido de su gloria, pido de su Espíritu Santo que lo derrame, Padre, en medio de nosotros. Abra la ventana, Dios mío, de los cielos y derrame bendiciones sobre nuestras vidas, Padre amado. Pongo este pueblo, Dios mío, en esta hermosa noche que ha venido a este lugar, Dios mío, esperando que usted hable, Dios. Espíritu Santo, habla de una manera especial, Señor, que a través de esta palabra, Dios mío, a través de este mensaje podamos entender, Dios mío, el camino que debemos de seguir, Señor, para encontrar, Padre amado, la salvación. Ayuda a cada uno de los que estamos en este lugar, Padre amado. Reprendemos todo espíritu contrario, toda hueste satánica, la reprendemos en el nombre de Jesús. A usted la honra y la gloria, Dios mío. Creemos que usted es poderoso, Señor, y que todavía sigue haciendo prodigios y milagros en medio de nosotros. Ayúdenos, señores, en medio de este tiempo peligroso de apostasía, Señor, a seguir predicando con denuedo, Dios mío, su palabra. Levante hombres, mujeres, Dios mío, poderosos, Señor, santo, Dios mío, para predicar este evangelio, Señor, en estos últimos tiempos. Levántelos, Padre amado, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Pongo mi vida en sus manos, Señor, en esta noche. Pongo mi vida en sus manos, Señor. Obre, Dios, hable a través de mis labios, Señor, se lo pido. Gracias, Jesús, le doy. Gracias, Jesús. Que la honra y la gloria, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Y en esta noche, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema caminos equivocados. Mire que no solo, hermanos, el mundo, las naciones han tomado, ¿verdad?, caminos o rumbos equivocados. Y hoy, hermanos, miren que hablando de las naciones, vemos de que los pueblos hoy están pagando las consecuencias, hermanos, de las malas decisiones que han tomado los líderes. Pero una parte es que la Biblia, hermanos, se está cumpliendo. Todo se está dando paso, hermanos, al cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos que a través de la historia, hermanos, el hombre ha tenido el deseo siempre por buscar o por encontrar la verdad. Pero hay un problema, que una vez que el hombre llega a un lugar y encuentra la verdad, hermano, ¿qué hace? La desecha, la niega o la acomoda conforme a sus, ¿verdad?, propios deseos. Entonces siempre tenemos un problema y el hombre, hermanos, al rechazar la verdad, continúa en un camino de idolatría, ¿verdad? En el mundo se aparta, hermanos, aleluya. Pero también dentro del evangelio estamos viendo, hermanos, esos problemas de que la gente está tomando realmente caminos equivocados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que abramos los ojos y nosotros sepamos cuál es el camino, amén, que debemos de tomar. Amén. Porque la palabra del Señor es clara, hermano. Jesucristo aquí habla, que dice que Él es la puerta, dice. Amén. O sea que la verdad, hermanos, no es una filosofía, o no es una lógica. O sea, una filosofía es algo que la gente piensa que así debe de ser, o una lógica por decir, no, esto es mejor. O sea, el evangelio realmente no se basa en esto. O sea, no es una religión, sino que también la verdad, hermano, es una persona. Amén. Y es la persona de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo, Jesucristo decía: yo soy la verdad, amén, y la vida.
Él decía que Él era el camino también. Así es. Entonces Jesucristo, hermano, realmente es el camino hacia Dios. Es la puerta que se ha abierto o se ha abierto para el hombre para llegar delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que hoy el hombre, hermano, ha seguido tomando caminos equivocados, aún conociendo a Dios. Vamos a estar viendo en esta noche, hermano, ejemplos de hombres en el Antiguo Testamento, hermano, de que ellos tomaron caminos equivocados. Y el peligro es cuando nosotros tomamos caminos equivocados, hermanos, es que nos va a conducir a la muerte. Sea la muerte espiritual, hermanos, en el Evangelio, o sea la muerte eterna, hermanos, si nos apartamos o no tomamos el camino correcto hacia la salvación. Aleluya. Porque el libro de Proverbios dice que hay camino que le parece derecho al hombre. Amén. O sea, cuando nosotros, hermanos, andamos en el mundo, nosotros creíamos que los cristianos estaban locos, que los cristianos eran aburridos, que ellos vivían en su mundo y que nosotros, hermanos, en nuestros deleites allá en el mundo estamos bien y que ese era el camino correcto. Pero una vez que nosotros conocimos y encontramos el camino verdadero, hermanos, nos dimos cuenta que realmente estábamos equivocados. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando encontramos a Jesucristo en nuestra vida nos dimos cuenta de que Él era el camino, de que Él era la verdad, de que esta es la manera, hermano, de que debemos de conducirnos. Amén. Porque Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Así es, aleluya. O sea, Dios no nos creó, hermano, como los animales. Los animales, hermanos, no tienen espíritu, pero no tienen alma. Amén. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. O sea que estamos hablando que Dios nos puso a nosotros, nos dio un elemento más, hermanos, porque los animales, ¿verdad? El espíritu es el soplo de vida, ¿verdad? Que da Dios. Y el cuerpo, una vez que mueren los animales, hermanos, si no es que van a tener más esperanza. El hombre no. El hombre, Dios, hermanos, le puso conciencia, le puso el alma, hermanos, le dio un libre albedrío de conducirse y de saber cuál es el camino correcto. El apóstol Pablo enseñaba de que el hombre por naturaleza, hermanos, sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Amén, así es. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos, hermanos, porque hay padres que se están, hermanos, acostumbrando a no enseñarles a sus hijos, hermanos, por el camino derecho, por el camino bueno. Y por eso es que muchos padres, hermanos, al final del camino pierden a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, hermanos, a nosotros nos enseñaron. Nosotros no nacimos aprendidos. A nosotros nuestros padres nos corrigieron, nos enseñaron. Si nosotros, hermanos, agarrábamos algo que no era de nosotros, nuestros padres nos decían que no. Y hermanos, fíjense que las enseñanzas que nos dieron a nosotros, hermanos, realmente no eran castigos porque nos robamos 5 centavos, hermanos, allá, o 10 centavos, o no sé cuánto, hermanos, aleluya, sino porque el problema era que se iba a agarrar una maña, decía mi abuela. Y eso era lo que se corregía. Amén. Entonces, si Dios nos da el conocimiento, nos da el entendimiento, hermanos, ya a nosotros adultos, para nosotros conducirnos y buscar el camino correcto, hermanos, no agarrar el camino equivocado que muchos han tomado. Porque dice este proverbio, el proverbista, ¿verdad?, que dice que hay caminos que parece derecho al hombre, pero mire, su fin es camino de muerte. Así es. Nunca se ha encontrado usted en un lugar, hermano, donde hay varios caminos y usted va a una dirección. Eso se da, mire, nosotros cuando andamos dejando tubos ahí en el medio de esos pozos petroleros, hermano, los caminos se parecen. Y la gente dice, no, y como ahí están llenos aquellos lugares, hermano, unas planicies de puros pozos petroleros, y uno dice, ¿cuál será de eso? Entonces la gente, hermano, porque los caminos a veces son, ¿verdad?, derecho. A veces nos parece a nosotros. Si usted, hermano, agarra, se sube a hacer 45 y agarra al revés, usted lo agarra a media calle, usted no va a saber si va para Dallas o viene para Houston. Claro que usted sale de Houston para allá, si sabe que va para Dallas, pero de una vez usted nunca se ha derrumbado, hermano, que usted llega a un lugar y dice que va para cierto lugar y se derrumbó y agarró el camino equivocado. Entonces, así, hermanos, aleluya, la gente realmente está tomando el camino equivocado. Pero Dios nos ha dado una palabra, hermano, nos ha dado una Biblia donde nosotros encontraremos, hermanos, el camino verdadero. Entonces, así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vamos a dejar esos tubos, hermanos, los caminos se parecen. Entonces la gente lo que hace es que lo marca.
va poniendo una banderita de color y ya le dicen, sigue la banderita que ahí te va a llegar, y van poniendo unas cosas, hermano, a la orilla de la carretera y ahí va uno. Entonces así es. Jesucristo nos hablaba, mire lo que habla Jesucristo, hermano, capítulo 7, versículo 13. O sea, mire, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que nosotros no podemos perdernos, hermano. No, amén. El profeta decía que por muy torpe que fuéramos, hermano, ¿verdad? Amén. No nos perderemos. Así es, aleluya. Por muy torpe que sea el hombre, hermanos, aleluya, por mucho, o sea, hablando el profeta, que por muy bruto, como dicen, hermanos, en términos de nosotros, no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hermanos, hay una iglesia que tiene que seguir el camino correcto, el camino, hermanos, hacia la verdad, el camino hacia la vida eterna, conducir, hermanos, hombres y mujeres que se conduzcan a un pueblo hacia el verdadero camino, hermano. Aleluya. No es tiempo, hermano, de estarnos preparando. La iglesia del Señor tiene que estar preparada ya, hermano. Necesitamos estar preparados. Oye, ese cuento, hermano, que muchos dicen vamos a prepararnos. No, hay que estar preparados, porque si Cristo viene, hermano, hoy en este momento necesitamos irnos, hermano, en ese rapto de la iglesia, porque vendrá el juicio, hermano, a esta tierra. Lo habla el libro de Apocalipsis, hermano. Dios no está jugando. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que nos afirmemos. Amén. En el camino de la verdad. Así es, amén. En el camino verdadero, hermano, del Evangelio. Amén. Porque ahí es donde, miren, nos corresponde a nosotros. El mundo, ya sabemos, hermano, miren, mucha gente, hermanos, allá afuera están perdidas, no encuentran el camino. ¿Y qué está pasando? No hay una iglesia también que le está enseñando, le está dando ejemplo al mundo dónde está el verdadero camino. Porque hay personas, hermanos, que van a la iglesia y no ven la diferencia. Así es. No sienten nada. Entonces la gente está demandando de que encontrar el verdadero camino. Amén. Porque en aquellos tiempos, cuando el evangelio empezó, hermano, era fácil. Porque solo habían iglesias, y las pocas iglesias que habían en aquellos tiempos, hermanos, en aquellos años, se conducían, hermanos, fuera y dentro de la iglesia. Hoy es difícil, hermanos, encontrar cristianos verdaderos. Hermanos, hoy no les encuentran cristianos dentro de las iglesias, pero los ve afuera, hermanos, no los conoce. Entonces eso es lo triste. Bendito. Entonces realmente el mundo, hermano, está demandando, porque el mundo sabe, hermano, aunque no vengan a la iglesia, hoy ¿quién no ha escuchado del evangelio? ¿Quién no ha escuchado de Jesucristo, hermanos, en esta tierra con tanta tecnología? Ya que el evangelio, la palabra del Señor está cumpliéndose cuando dice que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Increíblemente, hermanos, la tecnología está cumpliendo, hermanos, se está cumpliendo esa palabra a través de la tecnología, donde, hermanos, hasta los más recónditos del mundo hoy, hermanos, ha escuchado. Amén. Por lo menos una alabanza, Aleluya. un predicador del evangelio, Bendito. donde se les ha hablado, hermano, cuál es el camino. Amén. Pero es que ese es el problema, hermano. Nosotros no podemos caer, porque está bien, o sea, si la gente no quiere conducirse por el camino equivocado, por el camino correcto, y quiere seguir el camino equivocado. Pero lo triste es cuando la iglesia del Señor, hombres y mujeres que hemos conocido, hermano, la verdad es que hemos conocido a Cristo, nos apartamos y tomamos Amén. camino equivocado. Bendito. ¿Cuántos no lo han tomado? Amén. O sea, no hay excusa delante de Dios. Amén, ¿no? Si nosotros estuvimos en una iglesia donde pues nos engañaron, hicieron tantas cosas, hermanos, aleluya, es necesario que nosotros nos levantemos y no nos lamentemos y busquemos el camino de la verdad. Aquí nosotros hemos sido sinceros con el que viene, hermano, le decimos la verdad, no lo vamos a engañar, porque esta es una iglesia que se ha levantado para la salvación de la alma, hermanos. No tenemos intereses económicos propios, bendito sea el nombre del Señor. Aquí queremos que Dios lo levante, que Dios lo restaure, que Dios lo use, porque se necesitan hombres y mujeres en estos últimos tiempos que prediquemos este evangelio todavía, hermanos, y que le gritamos al mundo que Cristo es poderoso, que Él salva y que Él
iglesia. Así es, Señor. Por eso es que decía que hay hombres, hermanos, aleluya, que andan buscando la verdad. Pero a veces me da tristeza cuando han venido aquí, porque han venido aquí muchas familias, hermano, buscando, yo no sé qué buscan. O sea, aquí no, la iglesia del Señor, hermano, y usted está acostumbrado a entretenimiento, no es para entretenerse. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a edificarnos, a escuchar la palabra de Dios para la edificación de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no voy a encontrar entretenimiento, yo no gano nada, hermano. Con prepararle un mensaje a usted bonito ahí para que usted no lo pueda engañar. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia nos habla, la Biblia nos advierte. Aquellos grandes hombres de Dios nos advirtieron estos tiempos que iba a vivir la iglesia, los tiempos de apostasía. Por eso es que es necesario que hoy abramos los ojos, hermanos, y sepamos dónde. Porque el día que Cristo venga y usted está en una iglesia equivocada donde no lo están entreteniendo, porque eso me parece a mí que hay mucha gente, hermano, que cree en la santidad de Dios, pero terminan en iglesias mundanas, hermano. ¿Cuál es la santidad que creen? Si nosotros creemos en la santidad de Dios y creemos que Dios es santo, hermano, y que debemos conducirnos con santidad, hermanos, en esta tierra, tenemos que congregarnos en un lugar, bendito sea el nombre del Señor, donde vivamos conforme a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjeme decirle, hermano, que no queremos ser exclusivistas. Bendito Dios. Yo no he andado de iglesia en iglesia en Houston, Texas. Pero usted aparente tiene, yo pero le he dicho a muchos hermanos que han venido a este lugar y no sé por qué no se han congregado, dicen por que lejos, no sé qué. Pero yo abra los ojos, hermano. Porque en muchos lugares se va a dar cuenta, se lo digo por experiencia. En muchos lugares se va a dar cuenta después de 6 meses, después de un año que se metió en el lugar equivocado. Le van a salir ahí con doctrinas todas raras, hermano. Y usted, si no abre los ojos, ahí va a vivir engañado. Amén. Y el día que Cristo venga, usted va a quedar. Así es, amén. Porque Jesucristo, la palabra de Dios, hermano, no nos va a engañar. Nosotros, hermanos, aleluya, Dios nos ha dado un entendimiento. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, donde nosotros podemos percibir donde realmente está Dios, donde realmente no nos está engañando. Fíjense que hoy, hermano, es un mal decirle a la gente que el pastor no toma los diezmos, que el pastor no administra la obra de Dios, sino que, hermanos, hay un grupo que está administrando la obra de Dios. Ahí hay un banco. Si un día de esto quiere cuenta, usted le va a traer ahí todo, la lista. Ahí está el dinero en el banco. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, que hoy es pecado decirle a la gente, hermano, no. Andan buscando a pastores pícaros y vergüenza que les roben su dinero. Hermanos, aleluya, eso es lo que anda buscando a veces la gente. Digo, qué triste. Y les predicamos la verdad y les decimos la verdad. Indaguen, hermanos, pregúntenos. Los abrimos. Usted no va a ir a cualquier iglesia, hermanos, y le van a decir el pastor ahí, mire, hermano, cualquier duda, venga, hablemos, sentémonos. No. Así es. Ahí lo van a tener, hermano. Ahí lo van a tener entretenido. Amén. Hasta que usted se dé cuenta. Nosotros estuvimos así en una iglesia. Y usted cree que, mire, hermano, uno a veces se equivoca. Uno que ha alcanzado un conocimiento de Dios dice, no me van a engañar. El diablo es astuto. Así es. El diablo es astuto, hermanos, aleluya. Y Dios, hermanos, aleluya, es poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hemos sido, te lo digo porque hemos sido engañados. Así es. Nos dimos cuenta, nosotros en una iglesia, ahí estábamos a los 6 meses y con una hermana que estaba con unas doctrinas ahí de puntos doctrinales, que 21 puntos doctrinales, y yo me hacía raro, pero por poquito ella nos iba dando, hasta que un día nos enseñó, hermano, la lista de puntos y puras tonterías. Ahí en 4 puntos que le dimos, hermana, esto no va conforme al Evangelio. Y nosotros le prestamos. ¿Pero después de qué? Después de 6 meses. Bendito Dios. Y más vale que lo salimos, hermano, porque había un buen tesoro ahí. Y por pelear ese tesoro hasta algo terrible. ¿Para qué a veces contar esas cosas que a uno le pasan, hermano? Aquí nadie lo va a engañar. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vamos a una iglesia seria. Bendito sea el nombre del Señor, donde, hermanos, aleluya, lo queremos conducir por el camino de la verdad. Entonces vemos, hermanos, aleluya, de que hay personas, hay hombres que tomaron camino equivocado. Así es. Si nos vamos allá a la Biblia de Génesis capítulo 4, vemos ahí, hermano, la historia de 2 hermanos que nos enseña la Biblia. Amén. Que tomaron caminos equivocados. Amén. O sea, mire, hermanos, aleluya, Jesucristo, Dios a través de la palabra nos enseña. El hombre, hermano, cuando vivía en el tiempo de la inocencia,
allá en el jardín del Edén, no necesitaba presentar sacrificios hacia Dios. No era necesario. ¿Por qué? Porque estaban en periodo de inocencia, no había pecado. O sea, por ejemplo, un niño, no, ¿de qué se va a arrepentir un niño? Porque ya un joven sí, uno lo hace, que confía en Jesucristo y le dio un llamado al arrepentimiento. Pero en el tiempo de la inocencia era como un niño. O sea, no había pecado, hermano, en el jardín del Edén. Adán y Eva vivían ahí, hermanos, aleluya, no sé por cuántos años, o miles o millones de años vivieron en el periodo de la inocencia. Pero aquí vemos, hermanos, de que después de que Adán y Eva pecaron, fueron echados. Y ahí fue necesario después de ello, hermanos, presentar sacrificio. Y no un sacrificio cualquiera, sino que sacrificios de animales, hermanos, perfectos. Animales, hermanos, que no tuvieran defecto. ¿Para qué? Porque era una manera, hermanos, a presentar sacrificio, era una manera de él justificar los pecados que había hecho, ¿verdad? Era una manera que el hombre justificaba sus pecados. Estamos hablando en el Antiguo Testamento antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? Ahora ya no es necesario. Entonces vemos que estos hermanos tuvieron que haber sido enseñados a cómo presentar sacrificio. Al igual que nosotros, ¿verdad? Que ya desde estos tiempos que estamos en el Evangelio, hermanos, ya nosotros sabemos ya. Ya se nos ha presentado cómo es que debemos de conducirnos como cristianos. Entonces, estos jóvenes, ¿verdad? Sea Caín y Abel, ellos fueron, hermanos, enseñados. Sus padres Adán y Eva tuvieron que tomar tiempo, hermanos, de enseñarles a ellos cómo tenían que presentar sus sacrificios delante de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que uno de ellos rechazó la revelación de Dios, rechazó, en otras palabras, la enseñanza de Dios y presentó sacrificio equivocado. Así es, amén. O sea, por eso le digo, es peligroso. Y no solo en estos tiempos. Mire, cuando se presentan los dos, ahí dice la Biblia, lee la historia, capítulo 4 del libro de Génesis, que se presentaron los dos delante de Dios a presentar sacrificio. Pero usted se va a dar cuenta la diferencia de las ofrendas que presentó cada uno. Miren que Caín presentó frutas y vegetales. Y si usted se va al Antiguo Testamento, hermano, ¿cuándo usted va a encontrar que era una ofrenda acepta delante de Dios? No, esa ofrenda nunca fue acepta delante de Dios. O sea, la ofrenda que fue acepta, por eso es que la Biblia dice, hermano, que fue bien vista la ofrenda de Abel. Amén. Porque Abel dice que presentó lo mejor. Así es. Dice, de sus ovejas. Vea la diferencia. Aleluya. O sea, a veces, hermano, ¿y por qué? Digamos, mira este hombre, y ahí Dios lo enfrenta a Caín. O sea, Dios, hermanos, enfrenta a Caín porque Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue recibida. Y no fue recibida, ¿por qué? Porque Dios no era lo que Dios había establecido. Por eso es que a veces nos pasa a nosotros, hermanos, en la vida espiritual. Pues nosotros a veces estamos presentando ofrendas de las cuales Dios nos ha demandado y hemos olvidado la verdadera enseñanza, cómo debemos presentarnos. Dios demanda que nuestros cuerpos sean presentados en sacrificio santo, dice, agradable, olor grato hacia Dios. Pero por eso nuestras ofrendas están siendo, aleluya, rechazadas a veces. Porque no es simplemente traer aquí dinero, es a veces como tenemos también nuestro corazón. Amén, aleluya. Como tenemos también nuestra conciencia. Bendito Dios. Porque si nosotros estamos, hermanos, imagínense que la Biblia habla claramente, dice Jesucristo, hablando ahí en los evangelios, de que si uno viene a dejar ofrenda y que en el camino, dice, usted se acuerda que un hermano pecó, oiga bien, el hermano fue el que cometió la falta contra usted y usted anda aquel dolorcito en su corazón, dice, ve, reconcíliate. Ve, o sea que el que anda con el dolor, el ofendido, tiene que ir donde el que lo ofendió a pedir perdón. Y dice, después de que tú te reconcilies con tu hermano, ven y deja la ofrenda. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque podemos andar en el camino equivocado. Amén, por eso no vemos la bendición de Dios. Y por eso es que vemos hombres engañadores hoy en día pidiendo como que fueran lotería en la iglesia, hermano, trae 100, te van a dar 1000. Eso es mentira.
Si el corazón no lo andamos nosotros lleno de hipocresía, lleno de idolatría, hermano, lleno de rencor, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Hermano, nosotros vamos a recibir cosas de parte de Dios cuando nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero, no solo con Dios, sino también delante de los hombres, hermano, con honestidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que Caín tomó el camino equivocado. O sea, rechazó la palabra de Dios, rechazó la enseñanza de Dios. Y Dios lo enfrenta. Porque él se enojó. O sea, Dios no tenía la culpa que él, imagínense, él, hermanos, si los dos habían sido enseñados en lo mismo, cómo era que tenían que presentar sus ofrendas hacia Dios, porque él no se puso a pensar en escoger lo mejor de sus animales también, hermanos, y presentarlo delante de Dios igual que su hermano, para que la ofrenda de él fuera también acepta o aceptada delante de Dios. Hermanos, Dios no tenía la culpa. Bendito sea el nombre del Señor, que él tomó el camino equivocado. Miren dónde lo llevó, porque se enojó. Y Dios le dijo, el bien está en tu puerta, a la puerta. O sea, arrepiéntete. Pero miren la actitud que él toma. Si usted ve la historia, hermano, aleluya, de estos dos personajes, usted se va a dar cuenta. La arrogancia de Caín. O sea, Caín, hermano, se condujo siempre por el camino equivocado. Así es, aleluya. Nosotros necesitamos ser humildes delante de Dios. Amén. No podemos tomarnos, hermano, aún dentro del evangelio, tomar camino equivocado, porque aún conociendo a Dios nos podemos perder. Así es. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar ya hoy que estamos en el conocimiento de la verdad, que hemos venido al conocimiento de Jesucristo. Es necesario que nosotros, hermanos, digamos tomando ese verdadero camino que la palabra del Señor nos enseña. Porque es triste realmente, mire, ese hombre, al final de cuentas, hermanos, este Caín fue echado de su propia tierra, ¿verdad? Y fue maldecido. O sea, a vivir solo, a vivir errante. Oiga bien, Dios lo castigó prácticamente de por vida a este hombre, no lo mató. Bien lo pudo haber matado, ¿por qué? Porque él había cometido un asesinato, había matado, hermano, a su propio hermano. Hermano, ¿verdad qué tremendo? Había matado a su propio hermano y él quería engañar a Dios. Había ignorado, mire, pero la sangre de Abel clamaba justicia allá en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios lo tuvo que enfrentar a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Le dijo, y él le respondió, ¿que acaso soy guarda yo de mi hermano? Imagínense. Bendito Dios. O sea, qué arrogancia. En vez de arrepentirse. Pero Dios tuvo misericordia de él. Pero allí vemos, hermanos, que estos dos tomaron, miren, caminos equivocados. Amén. Perdió la salvación. Porque la salvación, yo le voy a decir una cosa, hermano, la salvación no solo es ahorita que Jesucristo vino. No, la salvación existe desde antes de que Cristo viniera a esta tierra. Dios había prometido la salvación al hombre. Simplemente tenía que creer en Dios en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Tenía que obedecer la palabra de Dios que Dios mandaba a través de los profetas. Ahora que Jesucristo vino, sí, ahora Jesucristo es la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted cree en Elías, no se va a salvar. Si usted cree en los profetas, no se va a salvar, ni en Moisés ni en Abraham, por muy buenos y muy grandes que fueron. La única puerta que está abierta hoy en día es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad y la vida, el camino verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo esto, hermano. También allá, si nos vamos al libro de Primera de Samuel, ahí en el capítulo 15 vamos a ver, ¿verdad?, la historia, cómo termina la historia de este rey, el primer rey de Israel. Donde vemos, mire, hermano, cuando un hombre toma camino equivocado, siempre termina perdiéndose. Así es. Perdiéndose, hermanos, en el mundo y perdiendo su vida, perdiendo la salvación. Mire, este hombre, hermano, fue diferente. Ahí vemos a Samuel el profeta, que era prácticamente, hermano, el instructor, el que traía la palabra, cómo debía de presentarse, hermanos, el rey. Y ahí vemos que Saúl, hermano, pecó delante de Dios, entre los cuales, mire el camino de este rey. O sea, este hombre, hermano, no era nadie en aquel tiempo, hermanos, y Dios lo levantó. Dios lo puso como rey de Israel.
hermanos, lo honró de una manera grande. Y vemos que este hombre, si usted lo compara, hermanos, porque son uno de los dos reyes, que el primero y el segundo rey de Israel, si usted lo compara con David, vemos que este Saúl tomó caminos equivocados, hermanos. Siempre él tomó por el camino de la desobediencia. El cambio David, aunque él cometió pecado, aunque él cometió errores delante de Dios, este hombre siempre, hermano, se postró y se humilló delante de la presencia de Dios, cosas que no hizo Saúl. Amén. O sea, Saúl abusó del poder, de su poderío como rey. Así es. Mire que este hombre llegó, mire, uno de los primeros pecados que este hombre comete, hermano, es que él, mire, ofreció holocausto. O sea, y él no tenía la autoridad para hacerlo. O sea, presentó sacrificio delante de Dios que le correspondía al sacerdote Samuel, porque Saúl no era levita. Y recuerde que en esos tiempos de los reyes también vivieron bajo, ¿verdad?, la ley, bajo el Antiguo Testamento, la ley mosaica. Se conducían bajo de ellos, hermanos, donde los levitas eran los únicos que podían presentar sacrificio. Amén, aleluya. Delante de Dios, porque así estaba establecido, estaba ordenado por Dios. Y ahí vemos que la impaciencia de este hombre, hermano, aunque el profeta tardó, pudo haber tenido una justificación, pero, hermano, él se le adelantó a Dios y pecó. Empezó a tomar el camino equivocado, hermanos, que al final de cuentas lo llevó a la perdición. Mire, otro de los pecados que cometió, hermano, o sea, hacía cosas locas este hombre. ¿Por qué? Porque no se dirigía por Dios. Por eso es que muchos hombres hoy en día toman camino equivocado, porque no se guían, no oran, hermano. Así es, amén. Hay que orar. Amén. Hay que buscar la alianza. Todavía Dios está, hermano, presente delante de nosotros, y Él nos puede guiar por los caminos justos, por los caminos verdaderos, en el lugar correcto. Él nos puede llevar, Él nos puede conducir. Pero ese es el problema que tenemos hoy en día, por eso es que vemos a personas, hermanos, familias enteras tomando caminos equivocados, aún dentro, hermanos, del conocimiento de Dios, dentro del Evangelio. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por Dios, no tienen la paciencia de esperar. Mire, esa es la diferencia. Mire, este hombre tomó un voto en plena guerra, hermanos, el ejército de Israel peleando. Ahí este hombre, hermanos, empezó a hacer locura. Empezó a poner, oiga bien, en ayuno al ejército. Amén, gloria a O sea, Dios. se precipitaba. Bendito. En aquella ocasión presentó holocausto. ¿Por qué? Porque el profeta se tardó. Y dijo, no, hombre, dijo, y como estaban perdiendo, él pensó que al él presentar el sacrificio iba a ganar la batalla. Pero lo que no sabía es que eso le iba a costar su reinado y su salvación. Y mire, y siguió haciéndolo. O sea, en plena guerra el rey con el pueblo, el ejército de Israel, hermanos, en plena guerra, dijo, vamos a hacer, hizo un voto delante de Dios y dijo, vamos a hacer ayuno. Imagínense, hermanos, aquel pueblo en guerra ahí y en ayuno. Bendito sea Dios. Terrible. Amén, amén. O sea, tomó camino equivocado. Mire, también, hermanos, o sea, que este Saúl, realmente la desobediencia lo puede hacer a uno tomar caminos equivocados. Bueno, la mayoría de las veces, hermano, por la desobediencia. Porque a veces los hijos, hermanos, cuando están dentro del hogar, se van de la casa porque no quieren ¿qué? Obedecer. Así es. Porque es más fácil. Yo no sé por qué se les hace más difícil, hermano, desobedecer a los jóvenes y ir a pagar ellos sus propios biles y tantas cosas allá afuera, hermano, que obedecerle a sus padres. Mire que la desobediencia siempre conduce al hombre a tomar el camino equivocado. Así es, amén. O sea, porque digo yo, un joven que tenga ahí en su casa, hermano, tiene sus comiditas y sus padres ahí, que sea el techo, hermano, no se preocupa. Pero imaginen que porque no obedecen a sus padres, o por la desobediencia, hermano, de que el padre, porque no es fácil, va a estar uno hijo de dominio. Así pasa en el Evangelio también. Nadie quiere estar sujeto, hermano.
Todo el mundo, mire, quiere hacer su propio evangelio. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Aleluya. No quiere reglas, hermano. No quiere sujetarse. Amén. No quiere compromisos delante de Dios. Aleluya. Porque en la iglesia, ¿verdad? Si nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos en la iglesia, tenemos que adquirir compromisos delante de Dios. No podemos vivir, hermanos, aleluya, como cristianos de venir a la iglesia y me voy sin compromiso. No, hay que empezar a tener compromisos delante de Dios. Eso demanda la palabra de Dios, del evangelio. Así es. Amén. Aleluya. Por eso hoy vemos, hermanos, tanta gente que no, como no tiene compromiso delante de Dios, andan errante, como Caín. Entonces igual, mire, la desobediencia, muchos hijos los llevan por el camino equivocado. Así es. Y claro, cuando uno es joven, hermano, jovencito, él se pinta tantas ideas. Lo que pasa es que cuando en la vida real se da cuenta, hermano, de que allá no le van a pagar la renta, no le van a pagar la luz, no le van a pagar los estudios, no le van a pagar nada, ni la gasolina. Así es. Y cuando los hijos se van de la casa, siempre los padres le quitan los carros, hermano. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces vemos, hermano, que la desobediencia siempre nos va a llevar a tomar caminos equivocados. Mire, este hombre, realmente el rey, el sacerdote le trajo una palabra delante de Dios y le dijo: Saúl, ve a la guerra allá con Amalek. Le dijo: mata, destruye todo lo que tiene Amalek. O sea, los amalecitas, hermanos, eran idólatras. Sí, y imagínense que este terrible hombre, oiga bien, este hombre, hermanos, oiga bien, el profeta, el sacerdote, hermanos, le dio una orden de parte de Dios de que fuera y destruyera todo. Amén. Lo que encontrara en Amalek. Así es, amén. ¿Y qué hizo este hombre? Él empezó a tomar decisiones y mire, dijo: no, dijo, esta vaca es tan buena. Y empezó a tomar, hasta el rey se trajo. Él como que a ver qué le miró al rey Agat ahí, hermano. Y se lo llevó al campamento de Israel. Usted puede creer que es tremendo este Saúl, hermano. Desobedeció. O sea, él es un desobediente. Por eso es que Dios le dice al final que él no quiere sacrificios, él quiere obediencia. Amén. ¿En qué veces nos pasamos nosotros ahí sacrificando? Porque hay gente que hoy en día quiere hasta latigarse. Si encontraron un látigo, son latigares. ¿Para qué? Si son desobedientes, hermano. Así es. ¿Para qué los vamos a vivir golpeando nosotros ahí, como a veces pasan muchas religiones que empiezan a estar golpeando y al final de cuentas son desobedientes delante de Dios? Entonces vemos aquí a este hombre, mire, hermano, que le dieron una orden de parte de Dios y no, él trajo las mejores vacas, trajo el oro, trajo, hermanos, hasta los reyes y los príncipes de aquellos, y eran malditos prácticamente delante de Dios esa tierra. Dios le había dado una orden, hermano, a Saúl de destruir a Amalek, porque Dios sabía que Amalek, hermanos, esa gente era maldita, esa gente, hermanos, no le iban a tener misericordia. Y si usted ve la historia del pueblo de Israel, hermanos, fue el pueblo pagano que más, hermanos, le hizo dolores o le causó dolores a Israel. Así es. Por haber desobedecido a este hombre. Amén. Porque dejó vivos a muchos niños, hermanos, amalecitas. Y esos amalecitas no se les olvidaron que realmente, hermanos, eran enemigos de Israel. Y empezaron a hacerle cosas terribles a Israel. Sí, así es. Amén. Bendito. Dios, claro que Dios los destruyó. Dios tuvo que destruir a Amalek. Amén. Pero Dios le hubiera, o sea, si Saúl no hubiera desobedecido, le hubiera evitado, hermanos, muchos dolores de cabeza a su descendencia, al pueblo de Israel. Pero aquí vemos de que este hombre, mire, y mire qué terrible, hermanos, la desobediencia de este hombre, que hasta se fue a consultar una bruja. Imagínense cuántos cristianos no han terminado en brujo, hermano, que les han robado su dinero. Así es. Aquí les ha dado una palabra de parte de Dios, en alguna iglesia le han dado una palabra de parte de Dios y termina en brujo. Así es. No, hermano, mire este hombre, o sea, el rey. Usted puede imaginarse la magnitud, hermano, de estos pecados de un rey de Israel, el primer rey de Israel. Un hombre, hermanos, que tenía un guía espiritual, un hombre de Dios, Samuel, que era profeta, era sacerdote.
Y era el guía, hermano. Los reyes no estaban solos en aquel tiempo. Los reyes que se perdieron y tomaron caminos equivocados fue por desobedientes, porque le desobedecieron a Dios, no porque ellos tenían siempre un guía espiritual, hermano, que era el profeta o el sacerdote en aquellos tiempos. Pero aquí vemos la diferencia de este hombre. Mire, usted ve la historia de Saúl, hermanos, aleluya, el primer rey de Israel, y vemos a David. Diferente David, que aunque él pecó, siempre alcanzó el perdón de Dios, siempre alcanzó la misericordia de Dios. Pero es que David tuvo algo, hermanos, que no tuvo Samuel, no lo tuvo Saúl, ni los demás reyes de Israel, que fue la obediencia hacia Dios, consultar a Dios. David siempre, nunca se movió, hermanos, a una guerra si él no consultaba a Dios. Aleluya. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, tomemos conciencia de que tenemos que consultar Gloria a con Dios. Dios, Amén. para no tomar, hermanos, los caminos equivocados. Porque hoy en día es fácil tomar caminos equivocados, porque nosotros, miren, no sabemos, hermanos, la magnitud de las fuerzas del diablo, hermano. Amén. Aleluya. O sea, es algo terrible. Mire, si usted lo vamos a Timoteo. Timoteo, hermanos, aquí habla, Gloria a Dios. Aleluya. capítulo de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Bendito Dios. O sea que nosotros como cristianos debemos estar conscientes, hermanos, de que hay fuerzas diabólicas. Amén. Hay demonios, hermanos, que se están moviendo en los aires. Amén. Hay espíritus, hermanos, demoníacos que están moviendo en los aires para confundirnos y que tomemos el camino equivocado. Porque recuerden que el diablo, hermanos, ya está destinado para ir al infierno, y él lo que va a tratar es de engañar a la gente, a la escogida, aún hasta la escogida de Jesucristo. Aleluya. Y mire, dice capítulo 4 de 1 Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe. Mire, escuchando, mire, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que habrán hombres llenos de espíritus engañadores. Así es. O hay hombres hoy en día, no es que habrán, no hay hombres ya, llenos, hermanos, de espíritus engañadores, Amén. que están conduciendo al pueblo por el camino equivocado. Y las doctrinas que son de demonios, o sea, de doctrinas demoníacas. Amén. ¿Cuántas cosas hoy nos están peleando? Mire, hay tantas peleas por tantas cosas hoy, hermano. Sí, Por eso es que nosotros tratamos. No somos perfectos. así es. Fíjense que yo hoy que fui, hermanos, allá a Honduras, aproveché y le doy gracias a Dios de tener la oportunidad de estar hablando con un pastor, hermano, un hombre con experiencia. Y le hablaba yo, porque a veces nosotros, hermanos, nosotros no lo creemos perfecto. Pero en cuanto tal vez usted puede ver, hay cosas que aquí no van a ser perfectas, pero en la palabra no pueden haber errores. Aleluya. Aquí no podemos equivocarnos. En los predicadores, hermanos, ni el pastor de una iglesia se puede dar el lujo en equivocarse en la doctrina del evangelio. Tal vez pueden haber cosas que se pueden pasar, pero en la doctrina bíblica, en las enseñanzas del evangelio, tienen que ser derechas. Y hay muchas cosas que hoy en día, hermanos, necesitamos nosotros indagarlas. Y yo hablaba con este pastor y yo le empezaba a poner ciertas cosas. Porque no es que empezamos ayer nosotros, hermano, ya tenemos más de un año en esta iglesia. Y tenemos, digamos, pongámosle que tenemos experiencia de estar en el evangelio. Pero no se puede basar uno en eso, hermano. Debemos de guiarnos por el Espíritu Santo primeramente, guiarnos por la palabra. Pero yo consultaba con este hombre y le empecé a decir, hermano, fíjate que esto y esto, cómo usted ve esto de la palabra de Dios, cómo ve esto. Y aquel hombre, hermano, aleluya, no me complacía porque, sino que me gustó que estuvimos de acuerdo en muchas cosas. Y al final del camino me decía, hermano, mira qué problema tengo yo. Porque yo le dije, hermano, ¿cómo está la obra? Y él me empezó a decir, hermano, aleluya, por qué estaba fallando en ciertas cosas. Él no como pastor, sino la gente que no quería congregarse. Pero yo siempre, hermanos, aleluya, a pesar de que estuvimos, por el digo, monitoreamos, hermano, para ver cómo también nos estamos conduciendo, porque no queremos nosotros cometer errores. Porque si usted está ahí abajo, hermanos, aleluya, no va a tener problemas, pero un predicador del evangelio tiene que indagar, tiene que prepararse, hermano.
Tenemos que prepararnos para nosotros presentarle una palabra pura, conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, pero hay que prepararnos, porque ese es el problema que están teniendo muchas iglesias. Me decía un pastor allá, hermano, a mí que ese es el problema que tienen, porque hay jóvenes dentro de la congregación, pero predican, hermano, como quieren. Nadie los controla. No tienen régimen ahí, hermanos, nada. No, en la iglesia del Señor tiene que haber un orden. Así es. O sea, usted tiene que predicar como predicamos en la iglesia del Señor. Amén. Aquí, hermano, no es que un predicador se va a parar y a empezar a hablar lo que quiere, no. Y esos jóvenes en esa iglesia, eso es lo que pasa. ¿Están qué? No están siendo enseñados. Y yo me pregunto que, imaginen qué futuro van a tener esas iglesias, hermano, el día de mañana, con jóvenes, hermanos, que no están preparados, con la guianza de la palabra primeramente. Entonces necesitamos, yo hablaba con este hombre y me decía, no, hermano, es triste, aquí está dura la cosa, me decía, pero hermano, le decía, siga adelante, hermano, porque aunque la iglesia no se quiera llenar, hermano, porque dice que aún dentro de su propio concilio se está corrompiendo. Me contaba, hermano, que lo habían invitado a una actividad, dice, y que yo no sé por qué razón, dice que los hermanos no pudieron ir a esa actividad y se fue él. Ni de hermanos, gracias a Dios que no fueron los hermanos. Un rapero ahí le estaba predicando, hermano, con un pañuelo aquí, dice, y no sé qué más, y con pantalones flojos y tildándolo a ellos. Yo le digo, hermano, y usted le digo yo, como líderes ahí en ese concilio, yo lo hubiera ido a bajar, le digo, yo bajo ese sinvergüenza. Oiga bien, hombre, es terrible, hermano. O sea, y diciéndole que eran anticuados, que eran no sé qué, a los pastores. Mire cómo ando vestido yo, decía el pandillero ese, hermano, y aquí con pañuelos rojos y no sé qué. ¿Usted puede creer eso, hermano? Le digo, hermano, le digo, ¿qué es eso? Y decirlo, y lo enfrentaba, hermano, porque mire que no es fácil, porque es fácil. Mire lo que dice, el apóstol nos advierte que no tomemos, hermano, caminos equivocados. Porque en estos tiempos es peligroso tomar caminos equivocados, hermano. Amén. Porque hay muchas enseñanzas por ahí. Así es. Y lo único que yo una cosa, hermano, yo nunca he aprendido. A mí me han enseñado cosas, pero yo siempre las he indagado en la palabra. Por eso a mí nada me sorprende, hermano. A mí no me engañaron en ninguna iglesia, ni ningún pastor me engañó. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo siempre indagué a través de la palabra, que lo que se enseñaba ahí, que lo que yo enseñaba, hermanos, aunque estuve en un instituto, yo no enseñaba completamente, no. Si habían cosas que yo consideraba que no eran correctas, hermanos, no las enseñaba, no importa quién se pusiera delante de mí, gracias a Dios nunca me dijeron nada. Pero hay las doctrinas que nosotros debemos tener y aprender en el Evangelio, tienen que ser fundamentadas en la palabra de Dios. Porque si nosotros no nos fundamentamos en la palabra de Dios, tarde o temprano los vamos a perder, hermanos. Porque ese es el problema que he tenido, hermanos, a lo largo del Evangelio, a lo largo de la iglesia del Señor, que muchos se han desviado de la verdad. ¿Por qué? Porque han hecho caso a doctrina. Amén. De demonios y espíritus engañadores. Amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque yo le decía a este pastor, oiga, siervo, le decía yo, ya para terminar la conversación, porque me estaba durmiendo, eran como las 3 de la mañana. Bendito Dios. Y a usted no le da miedo, le digo yo, el día que se presente delante de Dios, si usted realmente ha conducido a un pueblo por el camino de la verdad. No ha venido ese temor, le decía yo, siervo. Hermano, me decía muchas veces, me decía, pero le pido a Dios que no caiga, me decía, en la apostasía. Hay que orar, hermano, porque hay hombres que no todavía, porque nadie quiere caer en la apostasía, hermano. Pero hay una presión demoníaca fuerte, porque caigan. Porque muchos hombres caigan en la apostasía. Hay muchos hombres, hermano, yo me he conocido en lo largo del Evangelio, he encontrado hombres que me juraban nunca cambiar. Lo juraban y decían no y no. Y hoy por hoy han cambiado. Amén. Algo, mire, y es de lo bueno. Cuando un pastor es sabio, hermano, y sabe que hay puertas que el diablo, ahí ese camino, si siguen ese camino, hermano, el diablo lo va a tentar. Porque han caído muchos pastores por el dinero. Porque cuando empezaron predicaron humildemente. ¿Pero el dinero qué? La fama. Mire, eso está arruinando a mucha gente, hermano. Amén. El dinero, la fama. Y después sigue, miren, la falta. Así es.
O sea, hay que tener cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque si no, hermano, mire, esto no es un juego, hermano. La historia nos enseña a nosotros las luchas que tuvieron estos hombres. Por ejemplo, Jesucristo peleó para él predicar las verdaderas doctrinas y para que se predicara, hermano, por el camino correcto. También Jesucristo peleó en su ministerio como predicador. Cuando él se enfrentaba a aquellos grandes maestros, aquellas sectas religiosas de sus tiempos, hermanos, que eran los fariseos. Que ellos, los fariseos, siempre usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que ellos, hermanos, ya tenían trazado su camino y querían que hacer cambiar las enseñanzas de Cristo. Por eso es que Jesucristo muchas veces se enfrentó a ellos con los saduceos. O sea, eran dos sectas religiosas, hermanos, que Jesucristo peleó. Porque aquellos hombres, ellos creían, mire, que eran judíos ambos. Los saduceos y los fariseos eran judíos, eran sectas religiosas judías, se basaban en la ley. Pero aún entre ellos estaban en desacuerdo. O sea, los fariseos creían en una cosa y los saduceos en otra. Amén. Sí, amén. Pero al final de cuentas dice la Biblia que muchas veces, mire, se unían para atacar a Jesucristo, para sacar a Jesucristo del camino, para quererle dar a entender: Jesús, nosotros tenemos la verdad, nosotros estamos conduciendo a este pueblo por la verdad. Tú traes una enseñanza diferente que está desviando a este pueblo. Claro, lo estaba desviando de su hipocresía, de sus falsas enseñanzas. Amén. De eso es que Jesucristo estaba haciendo, estaba desviándolo estaba volviéndolo al camino verdadero. Porque no crean que estos grandes hermanos sectas religiosas no se asustaban cuando aquellas multitudes seguían a Jesucristo. Así es. ¿Por qué? Porque aquella gente habían encontrado, o sea, se dieron cuenta, hermano. Porque si usted ve la Biblia, dice que Jesucristo se levantó lleno del Espíritu Santo, dice, para predicar el Evangelio. O sea, Jesucristo estaba lleno del poder de Dios. O sea, el poder de Dios era el que hacía que lo siguieran aquellas multitudes y que los ojos y los oídos espirituales, hermanos, de aquella gente se les abrieran y se dieran cuenta que los saduceos y aquellos fariseos, hermanos, eran unas hipócritas que decían ser hombres temerosos de Dios, pero al final de cuentas, hermanos, estaban llenos, estaban sucios, eran sepulcros. Aleluya. Blanqueados, nada más les dije a Jesucristo. Y aquella gente se dio cuenta. Entonces, por eso tenemos que abrir los ojos, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a Dios que nosotros estamos en la iglesia. Uy, gracias al Señor, hermano. Yo le pido a usted, hermano, que anda buscando iglesia, que abra los ojos, que se deje guiar por el Señor y que abra su corazón también cuando escuche la voz de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No se vaya a meter, hermano, a una cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la historia nos enseña eso, hermano, de que mire cuántas religiones no han salido, cuántas sectas no han salido. Mira, apareció el catolicismo, el espiritismo, que todavía existe. Los santos de los últimos días, que son los mormones. Mire, todos estos, este José Smith, hermano, no vamos a entrar mucho en eso, pero este hombre que fundó, hermano, a estos mormones, él creyó. O sea, dice que un ángel se le reveló. Oiga bien que, o sea, que no digamos en aquellos tiempos, hermano. Estamos hablando, miren, que en los 1800. O sea, demonios, hermanos, se les presentaban a estos hombres. ¿Para qué? Para desviarnos del camino verdadero. Y lo lograron, hermano. Porque este hombre, hermano, estos mormones se expandieron hasta allá de nosotros. Creo que hay de esos mormones. Hay muchas, miren. El adventismo. O sea, otro hombre que recibió un mentado, Guillermo Miller, que recibió otra revelación. O sea, estos adventistas son terribles, hermano. Si usted se va por encima, ellos le hablan de Jesucristo, presentan a Jesucristo, creen en las mismas enseñanzas que nosotros creemos. La única diferencia es que ellos pelean por el sábado. O sea, que ellos abrazan, hermanos, leyes mosaicas. O sea, por eso son como más o menos parecidos a los judaizantes, que creen en Jesucristo, pero también abarcan, ¿verdad?, la ley.
Así es. Igual que estos adventistas. Pero si usted se va a dar cuenta más allá, el adventismo, hermano, cuando alguien se mete en el adventismo, cae en esa secta, esa falsa doctrina, hermano, lo llevan a tal grado de que las personas no comen, los hacen vegetarianos. Ese es oiga bien, ese es el grado. Claro que por encima en una enseñanza usted no la va a encontrar, pero cuando usted se va profundizando, hermano, y va entrando, entre medias va entrando al adventismo, al final de cuentas, todos esos adventistas, hermanos, el final es que van a terminar o terminan siendo vegetarianos, porque dicen que los alimentos son pecados, no sé qué cosa. O sea, son doctrinas falsas. O sea, son gentes que han tomado, mire, camino equivocado. Aleluya. Mire, otros son los testigos de Jehová. Este mentado Carlos Russell, hermano, este hombre está preso, lo metieron aquí en Estados Unidos. Porque si usted ve la Biblia de los testigos de Jehová, hay versículos que ellos se las quitaron. Y por eso fue preso. Amén. Porque este hombre, el juez no lo perdonó. El juez en la corte le dijo: ¿por qué tú cambiaste la palabra? ¿Por qué tú le cortaste? O sea, sin derecho a nadie, le dijo: acortaste esta Biblia. Amén. Le dijo: no, que un ángel me reveló. Bueno, un ángel te reveló, tú vas a mandar 10 años preso, lo mató. Bendito Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta la Biblia, oiga bien, ese hombre fue tremendo, hermano. Le cortó, sí. Oiga bien, le cortó. Si usted ve, hay ciertos versículos de la Biblia que no los tiene. En la Biblia de los testigos de Jehová, y son igualitas. Si usted no se da cuenta, nada más que aquí dice Biblia de las Américas, dice ahí. Creo que es la diferencia. Ya se lo han de haber quitado, ya se lo han de haber puesto Reina Valera también, porque son tremendos. Entonces vemos, hermanos, miren que esta gente han tomado camino equivocado. Así es. Mírenlo solo Jesús. Este hombre también sabio, hermano, que recibió, dice, o sea que a lo que quiero llevarlo, hermanos, aleluya, ya para ir en esta noche aterrizando, como dicen, es que tengamos cuidado. Porque se han levantado hombres con diferentes revelaciones, hermano. Y nosotros no podemos caer en eso. La iglesia del Señor tiene que cuidarse de todo eso. El apóstol Pablo nos advierte, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque también está el ecumenismo. Entonces tenemos que tener cuidado. Mire que hay muchas enseñanzas que están apartando a la iglesia de la verdad. Amén. Amén. Aleluya. Mire, ahorita, hermano, ya están listos ya los cañones, hermano, los púlpitos de la iglesia. Yo estuve en una iglesia donde creía en la Navidad, ¿ves? Y ahí estaban los mensajes. Matador, no sé cómo que llamaba uno un mensaje, ¿no? Criminales, decían a los que no creen en Navidad. Y ahí estaba, mira, bombardeando. Todo ahí, solo a favor de la Navidad. Los que estaban en iglesia en contra de la Navidad, ahí están, mire, preparando sus mensajes en contra. Hermano, es una pelea inútil. Realmente, ¿por qué la iglesia del Señor Dios? Mire, y sabe, si usted se da cuenta la historia, y le voy a decir, nunca me interesó ni aprender, porque a nosotros nos enseñaban ahí en esa iglesia que quien había, hermanos, traído esa enseñanza fue un testigo de Jehová. Un libro, testigo de Jehová, fue el que puso a pelear a la iglesia del Señor. Porque es una pelea inútil. Porque miren, los que creen en Navidad y pasan, dicen que no creen en Navidad y pasan en la iglesia toda la noche. ¿Y cómo es que no creen en Navidad? Y los que creen en Navidad, ahí están peleándose. Miren, hermano, la iglesia del Señor, debemos de apartarnos de todo eso. Aleluya. La iglesia del Señor, hermano, no debe de involucrarse ni en esas actividades. Hermano, mire, es el tiempo mejor de tener en su casa ahí, hermano. Que hasta peligroso andar, mire, allá anda la gente a medianoche, hermano, saliendo a las 24, corriendo para no sé dónde, para su casa. Muchos han tenido accidentes ahí, hermano, gente borracha. Yo como, mire, que yo no creo en eso, hermano, no me preocupo. Yo sí, y como yo padezco del frío, esa noche yo me voy a pasar ahí en la casa tranquilo. Mire que ni cuenta me di yo en ese día desde que me echaron unos huevos al carro ahí, hermano, el día de Bolicuese. Porque como nosotros apagamos las luces, y ese día era un viernes, creo yo, que a las 3 de la tarde me acosté a dormir yo. Ni cuenta me di yo. Es que hay cosas que no tienen sentido, hermano.
¿Para qué vamos a perder el tiempo? Dice el apóstol Pablo. Mire, es un consejo que el apóstol Pablo nos trae, hermano. En aquellos tiempos habían peleas. Ahí el apóstol Pablo se encuentra en el libro de Corintios, donde peleaban ahí los judíos con aquellos gentiles, hermanos, peleando. ¿Por qué? Porque las mujeres de los gentiles no usaban velo. Sí. Y las judías sí. Y ahí estaba esa pelea. Sí. Y el apóstol Pablo da a entender y dice, la mujer tiene el pelo. Amén. No necesita velo. Pero díjole, mire, lo que me gusta es eso, que el apóstol Pablo dice, mire, con todo, capítulo 1, 1 Corintios capítulo 11, 16, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿cómo es? Contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia del Señor, o de Dios. Entonces no lo metamos, hermano. Esté en su casa mejor. Ni celebremos, pues porque la iglesia, yo leo una cosa, yo estuve en una iglesia, oiga bien, donde se celebraba la Navidad. Yo no he creído en eso, hermano, nunca, que la iglesia tiene que estar celebrando nada. No te debemos de apartarnos de todo eso. Y por eso le digo que ni me interesó, porque allí dicen que tienen versículos hasta para tirar para arriba, dicen el que cree en Navidad. Y a mí nunca me interesó ni apuntar ni uno, ni nada, porque hay cosas, hermanos, que no nos van a traer edificación. Ahí estamos, mire, pero le digo, son peleas que no nos van a traer nada de edificación a la iglesia del Señor. Más los van a apartar del camino verdadero. ¿Por qué mira estos hombres sinvergüenzas que andan peleando en Navidad? ¿Qué Navidad aquí? ¿Qué Navidad allá? ¿Por qué no pelean por la sana doctrina mejor? Amén. Amén. ¿Ah? ¿Por qué no pelean en traer la iglesia bien conducida, hermano? Que se vista la mujer ataviadamente, que se guarde la santidad. No pelean en doctrinas verdaderas del evangelio que deberían de pelear. No están peleando en que si es Navidad o no es Navidad, hermano. Realmente son cosas que no debemos de meterlo en la iglesia del Señor. Como dice el apóstol Pablo, no puede caer en eso, hermano, porque son cosas que nos van a ir distraer del camino de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que le digo? Así es. Porque yo escuchaba de otras que no creen en Navidad y ahí pasan el 24 no sé qué día en la iglesia. Y no creemos en Navidad porque demos. Qué bueno que este día. Y mire, el otro año va a tocar supuestamente Navidad. Nosotros vamos a ir al culto de oración normal, pues tranquilo. Bendito Dios. Porque nosotros somos cristianos, hermano. Aleluya. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Usted como cristiano tiene que saber también. Porque no hay que tomar la libertad en Cristo como libertinaje. Amén. Y andar uno ahí para arriba y para abajo ahí también. Así es. Andar aquí para allá y me voy a comer aquí, me voy a comer allá, me voy a comer por todo. No, hermano. No voy a dejar que un día esté comiendo y cosas sacrificadas a los ídolos usted. Hay que tener cuidado. Bendito Dios. Porque el apóstol Pablo lo habla claramente. Amén. El apóstol Pablo es claro en eso. Entonces vemos, hermanos, que Jesucristo es el camino. Amén. A la salvación. Amén. Aleluya. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, mire, yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Amén. O sea que estaba hablando y refiriendo a Jesucristo de que no eran los profetas, hermanos, los que antes que él vinieron. Porque aquellos hombres eran hombres de Dios. No era Juan el Bautista a la que él se refería. Él se está refiriendo a los mismos fariseos, aquellos llamados doctores de la ley, que eran ladrones, eran saqueadores, hermanos, se aprovechaban del pueblo. Estaba que el pueblo que no había encontrado paz. Por eso es que Jesucristo dice, miren, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Así es, o sea que si usted está encontrando, hermano, palabra, pasto para su alma, usted debe de medir que está en un lugar correcto. Bendito sea Dios, aleluya. O sea, la palabra de Dios no debe de faltar en la iglesia del Señor. Amén. Por eso es que Jesucristo decía, miren, por eso es que aquellos hombres, hermanos, Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Así es, aleluya. O sea que la palabra de Dios, hermano, da vida al cristiano, le da vida espiritual, nos fortalece a nosotros. Entonces, es uno de los puntos que nosotros debemos de agarrar. O sea que no hay otro camino.
que el camino, mire, de la fe, de la sana doctrina, decía el apóstol Pablo. O sea, en aquellos tiempos, hermano, mire, los judíos que abrazaron el evangelio, hermanos, se rigieron por uno que le conocían el canon profético. O sea que hubieron muchos escritos. Están los libros apócrifos y los no apócrifos, que le llaman. O sea, los no apócrifos, hermanos, esos libros realmente no entraron en el canon profético de Israel. O sea que ellos se guiaron por eso, para no desviarse de la verdad, para no apartarse. Los judíos eran celosos en eso, hermano. Y quienes abrazaron todos esos libros apócrifos los van a encontrar en la Iglesia Católica, donde hablan todas esas historias que realmente no abrazaron, hermanos, los judíos en el canon profético. Eso se llamaba antes de Jesucristo, así le llamaban, pero cuando Jesucristo vino y implantó su doctrina, el apóstol Pablo le dice la sana doctrina, o sea, las sanas enseñanzas, la enseñanza verdadera del evangelio, la que nos van a tener en pie, porque una de las enseñanzas, mire, fundamentales y que fue, hermanos, combatida, que tuvo que luchar el apóstol Pablo, fue la resurrección. Porque el apóstol Pablo predicó en medio, hermanos, de aquellas ciudades donde existían aquellos grandes filósofos griegos como Sócrates, como Aristóteles, hermanos, aquellas enseñanzas de aquellos griegos, hermanos, que no creían en la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo peleó y luchó porque era una de las doctrinas, una de las enseñanzas esenciales del evangelio. ¿Por qué? Porque nos da la esperanza de que vamos a resucitar. Así es, aleluya. De que si morimos en Cristo, vamos a resucitar con la vida eterna. Esas enseñanzas tienen que pelear. Esas son las que debemos de implementar, hermano. Por eso es la que nosotros tenemos que pelear. No por cosas que no debemos de estar peleando ahí. Amén. Así es, Padre. Por la resurrección, la fe en Jesucristo, que creamos en Jesucristo. Porque claramente, mire que dice, el que por mí entrare, dice, será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Bendito sea Dios, O sea, aleluya. tenemos que haber nosotros entrado ya a este camino de la salvación. Aleluya. No estemos ya, hermanos, olvidémonos ya de los predicadores que dicen que hay que prepararnos. No, tenemos que estar preparados. Amén, gloria sea Dios. Y usted sabe que está perdiendo el tiempo y anda por el camino equivocado. Esta es su noche, hermanos, aleluya, para que se encarrile por el camino verdadero, porque muchas veces podemos habernos conducido y el problema es que no importa cuántos años tengamos de estar en el evangelio, si andamos en el camino equivocado los vamos a perder tarde o temprano. Pues ahora invito en esta noche a que busquemos el camino verdadero. Jesucristo es la verdad, Él es la vida. Bendito sea el nombre del Señor, y a través de su palabra, a través de sus enseñanzas vamos a encontrar el verdadero camino que es hacia la salvación, hacia la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Así Dios. que si han dado, hermano, usted en caminos equivocados, Bendito Dios. Dios le ha hablado en esta Tú eres hora. bueno, Señor. Recapacitemos, hermanos, oremos, busquemos a Dios Amén. y que Dios lo levante, hermanos. Amén. No le digo que donde quiera que vaya, si viene a este lugar, Dios lo va a levantar. Aleluya. Dios lo va a restaurar. Aleluya, sí, Señor. Oh, gracias le damos, Dios mío, porque usted es bueno.